Esta es la práctica número 9 que lleva por nombre determinación de la tensión superficial de un líquido. Los objetivos son determinar la tensión superficial de los líquidos mediante el método de ascensión capilar. La tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior de un líquido y en la superficie. Así, en el seno de un líquido, cada molécula está sometida a fuerzas que en promedio se anulan. Esto permite que la molécula tenga una energía bastante baja. Para poder entender un poco mejor estos dos conceptos, tensión superficial y determinación de la tensión superficial por medio del método de ascensión capilar, vamos a realizar un pequeño experimento. En él vamos a ir explicando los términos y también cómo podemos calcular la tensión superficial mediante el tubo capilar, el método de ascensión capilar. Entonces, para entender un poco mejor en qué consiste la tensión superficial y el método de ascensión capilar, lo que haremos es poner un poco de aceite en el agua. Si nos damos cuenta, se ve en la superficie porque se ha quedado en la parte de arriba. Se intuye algo y se ve un poco ahí en la cámara. Está completamente liso en la superficie. Eso es lo que hace la tensión superficial, que en este caso es la tensión superficial del agua. Pero ¿qué es la tensión superficial? Tenemos en este dibujo para poder entenderlo un poco mejor. Y es que las moléculas de agua ejercen fuerza sobre las compañeras, sobre las moléculas que les rodean. Esta molécula de agua de la superficie hace fuerza hacia las cuatro de alrededor, pero las de adentro hacen la misma fuerza, pero como están en el interior, tienen más moléculas a su alrededor, por lo tanto la fuerza queda más repartida. Y al quedar más repartida, pues dentro de esta que es más pequeña la fuerza. En cambio, aquí esta fuerza solo está sobre cuatro moléculas. Por lo tanto, la fuerza es más grande, y a esta fuerza que hay entre las moléculas de la superficie, que es más grande que la de dentro, se llama tensión superficial. Y lo que hace esta tensión superficial es impedir que algunos líquidos o animales, objetos, que pesan poco, entren dentro del agua con facilidad, como por ejemplo el aceite en este caso que hemos puesto y se ha quedado estirado en la superficie. También hay esos animales que caminan sobre la superficie del agua gracias a la tensión superficial. Pero esta tensión superficial lo que podemos hacer es que sea más pequeña y para ello utilizaremos jabón. Agregaremos unas gotas de jabón y vamos a revolver un poco. Y observaremos lo que ha hecho la gota de aceite. Ya no está estirada en la superficie, sino que ahora tiene una forma de gota redonda. Incluso si ponemos más aceite, podríamos observar que ya no queda completamente suspendida en la superficie del agua, como vemos ahí. ¿Y qué es lo que hace el jabón? Bueno, lo que hace el jabón es romper esta tensión superficial. Y al romper la tensión superficial, la molécula de aceite que está dentro del agua se queda en forma de gota arriba, por lo que el aceite es menos denso, y eso hace que suba y se quede en la superficie. ¿Y por qué se queda en forma de gota? Porque el aceite tiende a formar unos círculos llamados micelas, porque tiene una parte hidrófoba, que entre comillas podríamos decir que tiene miedo al agua y no puede estar en contacto con el agua. Esta sería la parte central y está protegida por esta parte de color rojo, que sería hidrofílica, que sí puede estar en contacto con el agua y lo que hace esta parte es ponerse alrededor y proteger el interior, y por eso después de romper la tensión superficial y que el aceite pudiera entrar hacia el interior del líquido y las gotas se colocan en forma redonda y no tan aplanada.
Y ahora para poder entender lo que es el método para obtener la tensión superficial por medio del método que es de ascensión capilar. Bueno, pues en este método el comportamiento del líquido es elevarse dentro del capilar. ¿Qué tanto se introduce el capilar dentro del agua? Pues podemos introducirlo pues una cierta cantidad, una determinada cantidad. ¿Y de dónde se mide lo que es la altura? Desde la línea que marca el agua hasta este menisco que forma. En esta práctica tenemos que la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. ¿Por qué decimos esto? Porque el líquido sube por medio del tubo capilar y es una fuerza de adhesión. La tensión superficial disminuye al aumentar el área de superficie y la fuerza de hacia abajo, que en este caso formaría un menisco, este que tenemos aquí, es debido a la gravedad. ¿Y cuál es la fórmula para poder obtener lo que es la tensión superficial por medio de ascensión capilar? Pues tensión superficial es igual a la altura por la densidad del líquido, por la gravedad, por el radio del capilar, entre 2. Y bueno, pues en conclusión, ¿por qué es importante la tensión superficial? Porque es un buen indicador de los cambios de composición de una muestra líquida. Si una muestra líquida se contamina o cambia su composición de modo no deseado, se producirían cambios en su tensión superficial y este sería un buen indicador para darnos cuenta de que la mezcla líquida, la sustancia, está siendo alterada por algún otro compuesto. Gracias.